Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora en la que estés viendo este vídeo. Mi nombre es Eduardo Medrano Ayarde. Soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática. Esta es una materia de séptimo semestre. Voy a introducirles el día de hoy lo que es el SQL. Entonces, empecemos. Primero, definamos qué es SQL. Es muy importante tener un concepto claro y creo que este es uno que puede ser aceptado por muchas personas. SQL es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información, representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. En resumen, SQL nos ayuda a gestionar una base de datos. Razones para conocer SQL son bastantes, sin embargo yo te voy a decir tres hoy. Está en todas partes. Es inevitable, por donde vayas. Si es una institución, con seguridad, institución, empresa, lo que sea, maneja información. Y si maneja información, es un hecho de que va a almacenarlo en algún lugar. Y es muy probable que sea una base de datos relacional. Y por lo tanto, va a ser manejado por un lenguaje SQL. Por el lenguaje SQL. SQL no cambia. Y este es un hecho, ya que es lo que escribas hoy, con seguridad de que aquí a 4, 5, 6 años, esa función, ese código que dice escrito, va a seguir funcionando, independiente del motor de base de datos que utilices. SQL es un estándar aceptado y usado por las empresas. Si esta es una realidad, como lo dije, esto ya está años en el mercado. Las empresas ya prácticamente es inevitable que hablen de su base de datos de la empresa porque manejan información y obviamente es como algo implícito que una empresa tenga. Entonces, es importante. Un poco de historia. 1970 se presenta un artículo que nos define por primera vez lo que es datos relacionales y un lenguaje universal para controlar estos mismos. Esto fue la primera vez que se lo habló y la verdad tuvo una gran repercusión porque en 1974 IBM ya publicó lo que es SQL. SQL es la primera versión de SQL, se podría decir que es la primera versión de SQL, con las funciones básicas. Sin embargo, esto ya estaba publicado y era un hecho. IBM ya lo había presentado en función en base a lo que ya el artículo anteriormente mencionado. Tuvo gran éxito porque en 1968 nace el motor de base de datos SystemR. Este fue el primer motor de base de datos relacional, que ya era manejado por SQL. Tuvo un gran éxito y la verdad tuvo que ser así porque se convirtió en un estándar en 1986, cosa de que SQL evoluciona a SQL y ya todas las empresas tenían la libertad de trabajar con este lenguaje y crear sus propios motores de base de datos. Algo importante que conocer para hablar de base de SQL es el concepto de cómo se maneja. Y ellos manejan una base de datos relacional y una base de datos relacional se basa en un concepto matemático que gráficamente es representado mediante tablas. Es decir, que en el sistema de base de datos lo que tienes que saber que es un conjunto de tablas relacionadas y SQL maneja esto. SQL se puede dividir sus funciones en 5. DDL, que define el esquema o estructura de la base de datos. Es tal vez el primero que se maneja porque este nos permite ayudar a crear la base de datos, crear tablas, alterar las tablas, eliminar tablas, etc. Este es el que nos define eso. El DQL es unas funciones que nos permiten hacer consultas en la base de datos y los comandos más clásicos serían select from your where, como ejemplo de lo que es el DQL. El DML es lo que nos permite manipular los datos, no solo consultarlos. Es decir, que con el DML nosotros podemos insertar, eliminar o modificar algún valor en la base de datos. El DSL se encarga de los derechos y permisos en la base de datos. Es decir, que si tienes varios usuarios que tienen que acceder, este puede otorgar permisos o revocar permisos. El TSL, tal vez el menos conocido, no el menos importante, nos sirve para tener un control de los comandos que afectan la base de datos.
Un ejemplo sería el commit y rollback. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo gráfico de cómo se usa el lenguaje SQL. Y este con seguridad es el primer ejemplo que vas a toparte en tu vida si vas a hablar de base de datos, o si ya lo has visto, con seguridad que este fue uno de los primeros comandos que has introducido en el teclado. Estoy muy seguro de eso. Si este no es el primero, debe ser de los primeros que has introducido. Y bien, tenemos aquí los comandos de QL, el select y el from. Dos cosas nuevas, un asterisco y el estudiante, pero te voy a explicar de dónde vienen estos dos. Tenemos un select asterisco from estudiante. Esto nos va a mostrar lo siguiente. Al decir select, estamos diciendo que seleccione, el asterisco representa todas las columnas. ¿Y las columnas de dónde? De la tabla estudiantes. Abajo tenemos una tabla que lo he llamado estudiante, donde tiene dos valores. Carnet y nombre, que está representado por dos personas, Eduardo y Magali. Entonces, lo que nos va a hacer este select from, agarra la columna carnet y nombre. Eso está ya en el asterisco. Dice, selecciona la columna carnet, la columna nombre de la tabla estudiantes. Y tú al colocar enter, punto y coma, enter, automáticamente, ¡pum!, te va a desplegar en tu pantalla lo que es Eduardo y Magali y sus carnets. Ya está. Este es el primer comando, considero que lo vas a ver, y este es un ejemplo muy claro de cómo es que se usa SQL. Decirte de que es importante que conozcas está de sobra. Años en el mercado, es inevitable de que te topes con SQL. Tienes que saber SQL. Y bueno, lo único que te puedo decir es que me gustó hacer este video para ti. Y si aprendiste algo nuevo hoy, solo agradeceme de una forma, dale un like, no sé en qué esquina, acá abajo o acá, en algún lugar va a aparecer un like, solo dame un like y ya. Nos vemos.